Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico de cada día. Estamos ahí estudiando la palabra de Dios y hoy somos miércoles 29 de julio. Miércoles 29 de julio. Y vamos a tener un estudio que tiene que ver con la serie que estamos viendo de la Iglesia. Estábamos hablando en estos últimos días de el peligro de perder formas bíblicas y eso nos llevó a hablar durante 2 estudios acerca de la mayordomía, de lo que significa estar comprometidos con la obra, con la Iglesia, como mayordomos de Jesús que somos. Entonces, pues bueno, hoy vamos a continuar y vamos a tener un estudio que hemos titulado La Iglesia y el futuro. ¿Qué nos espera en el futuro como iglesia, como creyentes? ¿Qué es lo que la iglesia está esperando? Pues de eso vamos a hablar esta tarde y esperamos y confiamos que el Señor sea quien nos esté guiando, nos esté llevando a lo largo de este tiempo. Siempre me siento afortunado de estar con vosotros, de poder veros cada tarde en directo a través de Facebook. Y bueno, pues sin duda hoy es un día especial y vamos a tener la oportunidad de ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Así que vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en las manos del Señor de esa manera y comenzamos nuestro estudio bíblico. ¿Oramos? Señor, muy agradecidos por permitirnos estar aquí un día más. Vamos sumando días, vamos estudiando tu palabra, vamos conociéndonos más con los hermanos. Ahí está tu iglesia, Señor, que crece, que tiene visión, propósito. Queremos que tú nos lleves conforme a tu voluntad allí donde tú quieras. La obra es tuya, por eso confiamos en ti y dejamos que tú nos conduzcas. Somos ovejas de tu prado, Señor. Tú eres el buen pastor. Y queremos oír tu voz, queremos escucharte y queremos obedecerte. Por eso en este estudio un día más nos ponemos delante de ti. Es lo primero que hacemos, venir a rogarte, a suplicarte que Señor seas tú el que nos enseñe, el que nos guíe en el estudio bíblico, que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a toda la verdad de la Escritura, que esa palabra tuya llegue a nuestra vida como el alimento espiritual que como niños recién nacidos deseamos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están ya ahí conectándose y van a estar participando también en este tiempo en directo por Facebook, también los hermanos que lo ven después en diferido por este medio o por YouTube. Pues también bendice cada corazón, bendice cada vida, tú sabes las necesidades de cada uno. Si estamos aquí no es por casualidad, tú nos has traído, Señor, así que nos sentimos parte de tu obra. Somos el reino de tuyo aquí en la tierra. Por eso, Señor, muy agradecidos y pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a tener el estudio bíblico, como hemos dicho, la iglesia y el futuro. Vamos a hablar qué es lo que nos espera en el futuro, qué es como iglesia estamos esperando, qué son las cosas que tenemos que hacer. Ahí vamos a abrir la Biblia y vamos a meditar en todo esto. Bienvenidos todos mis queridos hermanos. Ana Karina, buenas tardes. Estoy leyendo en el chat en directo los hermanos que habéis escrito ahí algún saludo. Y María Luisa también, buenas tardes. Me alegro mucho de veros a cada uno. Luz, desde México. Juan Bermudo, buenas tardes. Me alegro mucho de veros a cada uno. José María, Yoli y Gaby. Juan Vázquez, buenas tardes. Paco, Rosario, bienvenidos. Fernando, Chala, bienvenido, buenas tardes también. Y Benito Merideño, buenas tardes. Me alegro mucho de que estéis aquí. Y bueno, no sé si Pablo Rodríguez nos está escuchando, veo que se conectó. Si está escuchando, Pablo, pues un abrazo muy fuerte, porque hemos estado orando por ti, seguimos orando por ti y muy agradecidos a Dios que
Él está cuidándolo todo, así que es nuestra confianza y nos sentimos muy unidos, muy identificados con vosotros, la iglesia en Vic. Así que un abrazo muy fuerte, Pablo, Dulce y la pequeñita, a los tres y a toda la iglesia. Y oramos. Bienvenido, Miguel Torres, Dios te bendiga. Y Gloria también, bienvenida todos los hermanos que están ahí escribiendo en el chat. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 2 y a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Yo tengo mucha expectativa también, así espero que como vosotros. El otro día, ayer martes creo que fue, un hermano me comentaba que le bendijo mucho la predicación del domingo, que nunca había escuchado hablar de la parábola del buen samaritano así como predicamos, y que se sorprendió mucho. Yo le dije que yo también, que también me sorprendí mucho y que para mí también fue bendición. Y no lo digo por decir, lo digo de verdad, porque el Señor nos habla y la palabra de Dios es así, es viva, es rica, está obrando en nosotros. Y cuando yo me pongo delante de la Biblia y preparo una predicación o un estudio, vengo así, sin nada, con el corazón abierto, y Dios me habla y Dios me muestra en las Escrituras. Por eso todos somos bendecidos. Beatriz, buenas noches, Dios te bendiga. Y Raquel Cantos también, bienvenida. Y bueno, ahí están los hermanos conectándose, ya somos un buen grupo. Hemos dicho que íbamos a leer el Salmo número 2. Mira, vamos a leer, a ver. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Qué bueno, el Salmo, los salmos tienen una riqueza, bueno, es palabra de Dios, ¿no? Como todo lo que tenemos ahí, lo demás. ¿Quién escribió el Salmo 2? Bueno, en muchos salmos al comienzo hay una introducción. Por ejemplo, aquí en el Salmo 1 y en el Salmo 2 no dice nada. En cambio, en el Salmo 3 dice Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. O en el Salmo 4 al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. Y así muchos salmos tienen estas introducciones que eran indicaciones para los que iban a dirigir la alabanza, para los que iban a cantar. Pero en el Salmo 2 no dice nada. Entonces la pregunta es, ¿quién escribió el Salmo 2? ¿Alguien lo sabe? Bueno, tú sabes que la mayor parte de los salmos, más de 70, los escribió David. Pero hubo otros salmistas. Moisés escribió algunos salmos, los hijos de Coré, Asaf, o sea, hubo más salmistas, aunque el principal fue David. Y como digo, pues muchos, la mayoría, tienen estas indicaciones al comienzo y nos dicen ahí, pues, Salmo de David o Salmo de... Entonces, ¿os atrevéis a decir quién escribió el Salmo 2? ¿Alguien tiene alguna pista, alguna idea? Os dejo 2 segundos. Y mientras saludo a Cecilia, que ha escrito también ahí. Buenas tardes, Cecilia. Y Víctor Estuardo, buenas tardes también. Dios te bendiga.
A ver, José María dice, se le atribuye a David. Bueno, está bien. ¿Y por qué se le atribuye a David? ¿Por qué alguien dijo, bueno, este salmo será de David? Bueno, porque la Biblia, si estáis escribiendo ahí algo, perfecto, yo ahora la leo. Pero entonces, muy bien, ahí tenemos la cita. Está fino hoy, José María. Hechos capítulo 4, 25 y 26. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan con cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ahí se está citando a el Salmo 2. Y ahí dice que por boca de David su siervo dijiste. O sea, entonces no es que se le atribuya, es que lo escribió David, porque la Biblia lo dice. Si fuese fuera de la Biblia, entonces pues matizaríamos. Bueno, podría ser de David. ¿Por qué? Porque a veces por el estilo nos pasa algo parecido con la carta a los hebreos. La carta a los hebreos no se sabe quién la escribió. ¿Por qué? Porque no se identifica el autor. Pero cuando tú estudias la carta, de pronto vas a notar el estilo, vas a ver frases, vas a ver una línea de enseñanza, e inmediatamente, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Pablo, el apóstol Pablo. Dices, bueno, si no lo escribió Pablo, y ahí está la duda, tuvo que haber sido uno de sus discípulos muy cercanos. Porque el estilo, el lenguaje... Entonces ahí sí muchos le atribuyen a Pablo hebreos. Pero ahí sí que no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces no te pelees con nadie, a vida o muerte, defendiendo que hebreo lo escribió Pablo, ¿no? Porque al 100% no lo sabemos seguro. En cambio, si la Biblia dice algo directamente, como en este caso dice que por boca de David tu siervo dijiste, así que aunque en el libro de los Salmos no diga que es un salmo de David, en Hechos 4, 25, 26 sí lo dice. ¿Y por qué lo sabía aquí Pedro? Bueno, pues porque probablemente nos ha llegado menos información que la que los primeros cristianos tenían. Había una tradición oral, hay escritos rabínicos, cosas que tienen mucho más información de lo que a veces nos ha llegado con el paso de los años. Entonces la referencia es esa y es clara. ¿Y de qué está hablando el Salmo 2? Bueno, pues está hablando de la coronación del ungido. Ahí aparece esa expresión. Es un salmo mesiánico, del cual allí en Hechos 4 se recoge un versículo. Entonces es un salmo que habla de Jesús. Así como cuando Jesús le explicó a los dos discípulos que iban por el camino a Emaús, dice allí la palabra que comenzando desde el principio, desde Moisés, y pasando por los salmos, dice allí, les mostraba lo que las escrituras decían de él. Espera, que enchufo la tablet que me ha avisado que estamos con la batería baja. Entonces Jesús mostraba que las escrituras hablan de él, y en los salmos se habla mucho de Jesús. Y ahí tenemos uno de los muchos salmos que hacen referencias a Jesús. Y en este caso, no solo al Cristo que vino al mundo, sino que este es un salmo mesiánico, pero que tiene que ver con el reino futuro. Tiene que ver con cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga a este mundo, entonces Él va a venir a reinar. Estaba anunciado en el Antiguo Testamento la venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Estaba profetizada las dos veces que Cristo va a venir al mundo. La primera vez ya vino, y eso es algo muy notable y una garantía para nosotros, para saber que la segunda vez también vendrá. Porque si Él prometió que vendría la primera vez y no hubiese venido todavía, estaríamos ahí, ¿no?, un poco inquietos. No sé si los judíos que esperan todavía el Mesías están así, como inquietos, porque si llevan tanto tiempo esperando al Mesías y el Mesías no viene, pero es que el Mesías vino, y la propia palabra de Dios en Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino principalmente a su pueblo y resulta que su pueblo no le recibió. Vaya, eso sí que es una paradoja, es un absurdo.
O sea que se pasan ahí mucho tiempo esperando la venida del Mesías y cuando viene no lo reconocen. Bueno, es lo que tiene esta vida y lo extraño de los hombres y la religión, que los hombres se empeñan en vivir en lugar de seguir fielmente lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Entonces, Él ya vino la primera vez, Cristo vino, y de eso ya han pasado más de 2000 años. Así que Jesús dijo que volvería, y ten por seguro que volverá. Y eso es una de las cosas que la Iglesia está esperando. La Iglesia y el futuro hemos titulado este estudio. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Bueno, lo más grande que nos espera en el futuro es la segunda venida de Cristo. Jesús dijo: vendré a mí mismo y os tomaré conmigo, porque donde yo estoy quiero que vosotros también estéis. Eso es propio de alguien que ama a alguien. Cuando tú amas a alguien, quieres estar con esa persona a la que amas, ¿o no? Si dices que amas a alguien y tratas de evitar a esa persona, no te gusta estar con ella, entonces vamos a poner en duda que le ames. Porque el amor produce el deseo de estar con esa persona. Y Cristo dice que quiere que estemos con Él. Y Él lo anunció, Él lo prometió, Él lo dijo: vendré otra vez, vendré a buscaros. Esa es la promesa, que Cristo volverá. El Señor vendrá a buscarnos, vendrá por nosotros. Y espero que tú también desees que ese día llegue pronto, porque eso será señal de que también estás amando a Cristo. El Señor viene a buscar a los que son suyos. Ahora vamos a ver un poquito en este Salmo 2, porque tiene que ver con ese evento futuro. El Salmo que hemos leído tiene que ver con cosas que aún no han sucedido. Y la Biblia hablaba de que Cristo vendría la primera vez y Él ya vino, y hablaba de que vendría la segunda vez y eso está por ocurrir. Quizás en la mente de los judíos hubo un poco de lío y mezclaron los textos que hablan con la venida de Cristo la primera vez y con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo viene para ser coronado, como dice ahí en el Salmo 2, para reinar sobre todos y por siempre. Y el pueblo judío esperaban la venida del Mesías en ese formato, como el Rey de Reyes, como el libertador de sus opresores. Y cuando Jesús nació de una mujer en un pueblo pequeñito, en una familia humilde, cuando tuvo que crecer como un niño, cuando apareció como un hombre sencillo, no encajaba en su formato, en lo que ellos habían imaginado que tenía que ser la venida del Cristo. Mira lo que dice en Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Bueno, ¿qué es lo que cita ahí en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, versículo 5? Bueno, pues también está citando un versículo del Salmo 2, el 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El autor a los Hebreos también hace mención del Salmo 2 y cita un versículo. Y este Salmo, bueno, yo te he mostrado ahí dos lugares en Hechos, que José María también nos dijo. En Hechos y en Hebreos se cita al Salmo 2, pero escúchame bien, podríamos leer muchos más versículos del Nuevo Testamento que hacen referencia al Salmo 2, porque ¿sabes una cosa? El Salmo 2 es el que más se cita en el Nuevo Testamento. De los 150 salmos que hay, el Salmo 2 es el más citado. De hecho, el mismo Jesús se lo apropió. Y esto es muy significativo y muy interesante. Después vamos a poder ir viendo otras cosas, pero vamos nuevamente al Salmo 2 y vamos a hacer un poquito de análisis. Vamos a ver un poco, desmenuzando a ver qué es lo que este Salmo está diciendo. La primera estrofa, porque tú, si te das cuenta, en los Salmos, quizás ahora que estamos estudiando la Biblia todos los días, yo tengo uno de los estudios que hace muchos años di en la iglesia, fue el libro de los Salmos. Estudiamos el libro de los Salmos.
Entonces quizás podría buscar por ahí, quitarle el polvo a los apuntes que tenga y refrescar otra vez todo, y quizás podríamos volver a estudiarlo. Es una cosa que tenemos ahí en mano, y si el Señor nos guía, el Espíritu Santo nos lleva, igual volvemos. Entonces, una de las cosas, si te fijas, es que los salmos tienen un formato. En este Salmo 2, si te das cuenta, el versículo 1, 2 y 3, y después hay un pequeño espacio antes de que empiece el versículo 4. 4, 5 y 6, y hay otro pequeño espacio. Y esto es que son estrofas, se llama. Porque recuerda, los salmos son cantos, es poesía, es canto, son cantos de alabanza. Entonces, estas estrofas estaban así marcadas, esas indicaciones que yo antes te decía, que se le daba al músico principal, al director del canto. Ahí hay notas, hay palabras como cuando aparece Selah. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el libro de los Salmos. Si te das cuenta también ahí cuando empieza Salmos, pone al principio libro 1. ¿Por qué pone el libro 1? Porque ahí está compuesto por varios libros. Y bueno, todo eso, si estudiamos el libro de los Salmos, veríamos muchos de estos detalles que son muy interesantes. Pero ahora estamos en el Salmo 2. Y la primera estrofa, versículo 1, 2 y 3, dice, vamos a recordarlo, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Nunca antes había habido una rebelión contra Dios. Aquí se está describiendo una rebelión contra Dios. Los reyes de la tierra se reúnen, se amotinan. ¿Se entiende lo que es un amotinamiento? Cuando de pronto los que están a las órdenes se rebelan contra el que está al mando. Eso es un motín. Hay un amotinamiento, hay una rebelión. Se pretende quitar del poder a quien está mandando para poner a otra persona o ponerse ellos mismos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Bueno, evidentemente rebelarse contra Dios, una rebelión contra Dios es una cosa bastante vana, sin sentido. ¿Quién se puede enfrentar a Dios? ¿Quién puede levantarse contra Dios? Se levantarán los reyes de la tierra. Dice que los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Y cuál es el propósito? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. No pierdas el punto, siempre vamos a volver al Salmo 2, pero te voy a ir mostrando algunos otros textos por ahí, por la Escritura. Antes hemos leído en Hebreos, hemos leído en Hechos. Ahora voy a leer un versículo en Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La Biblia nos enseña que, en otro tiempo nosotros éramos rebeldes contra Dios, éramos enemigos de Dios. Dice, erais extraños y enemigos. Ahora hemos sido reconciliados, pero en otro tiempo no era así. Pero esto lo dice la Biblia en todas partes. O sea, la Escritura nos habla de que solamente las personas están clasificadas en dos grupos: los que son hijos de Dios y los que son enemigos de Dios. No hay puntos intermedios. Si tú no estás con Dios, estás contra Dios. No puedes ser neutral. No, es que yo ni creo en Dios ni dejo de creer. La palabra de Dios nos enseña que solo hay dos opciones: la luz o las tinieblas, Dios o rebelión contra Dios, como dice aquí, enemigos de Dios. Solo hay eso. Pero lo que el Salmo 2 está describiendo es una rebelión en toda regla. O sea, hay como dice ahí, amotinamiento. Una cosa es que todos los que no son de Dios están en contra de Dios, son enemigos de Dios.
Pero aquí se está narrando cómo se está orquestando, cómo se está armando esta rebelión. Se está planeando. Los reyes de la tierra, los poderosos en el mundo, se están organizando para ir contra Dios. Y esto es muy interesante y nos tiene que llevar a la reflexión. Evidentemente nos conecta inmediatamente con el libro de Apocalipsis. Allí en Apocalipsis se nos habla de que en estos últimos tiempos que nos toca vivir, en el mundo van a ocurrir cosas que nunca antes habían ocurrido. Se va a tomar conciencia de una serie de realidades. Una de ellas es que en el mundo se va a establecer un gobierno único mundial. Vamos hacia una globalización. Más que nunca eso es evidente, se está viendo. Y bueno, son las señales que nos muestran que nos acercamos al fin. Porque esto de hablar de un gobierno único, de la globalización, de unir las religiones, el ecumenismo, todo esto, en la Iglesia se ha predicado desde el principio, desde los Hechos de los Apóstoles, pero la verdad es que era como una idea muy lejana. ¿Cómo es posible hacer un gobierno único mundial? Eso es muy complicado. Y en el tiempo de los Hechos, bueno, ahí estaba Roma. Era un imperio y el mundo conocido estaba bajo su autoridad, o sea que quizás para ellos no era tan difícil de ver que esto pudiese ocurrir. Pero conforme salimos de los Hechos de los Apóstoles y el imperio romano entra en declive, y allá por el año 400 ya deja de ser un imperio como había sido, entonces poco a poco la humanidad se aleja a grandes pasos de poder pensar que surja de nuevo un gran imperio que controle el mundo entero. Eso se va perdiendo de vista. Y hasta hoy es curioso porque antes de Roma fueron varios imperios, ahí están descritos en la escritura, desde el principio cuando la Biblia nos habla de Egipto y después los imperios que vienen, el medo-persa, el babilónico, el griego, el asirio, el griego, el romano. Pero desde entonces no ha habido un imperio que controle todo el mundo conocido. Ha habido intentos de imperios y ha habido países con un gran poder. España fue un país que, bueno, con las conquistas en América y alianzas con reyes en Europa y todo, llegó un momento en el que tuvo mucho poder. Se decía que en el reino de España no se ponía el sol, porque, bueno, habían puesto la bandera de España en muchos lugares de América, Centroamérica, Sudamérica, y el Reino Unido, por ejemplo, Inglaterra, igualmente colonizaron un montón de lugares del mundo y así podríamos ir viendo otros países. Pero en ningún caso hubo un imperio que dominase todo. España tuvo mucho poder, Inglaterra tuvo mucho poder, Francia, Portugal, fueron países colonizadores, se apropiaron de un montón de partes de territorios del mundo, pero desde Roma hasta hoy no ha vuelto a haber un imperio global que imponga su autoridad sobre todos. Y ha habido intentos, desde Napoleón a formas de pensamiento y filosofías como el comunismo en Rusia, con Stalin y Hitler fue uno de los muy significativos que trataron de imponer el nuevo orden mundial, el imperio que controlase todo el mundo. Y eso no era una idea de un loco. Todos estos, como dice la Biblia, ya ha habido muchos anticristos. Todos estos, sin duda, estaban al servicio del diablo y tratando de imponer y restaurar el imperio romano. De hecho, es muy notable que tanto Napoleón en sus ejércitos como Hitler en los suyos estaban llenos de simbología de Roma. Si tú has visto los estandartes, las banderas que llevaban, ahí aparecen águilas del Imperio Romano, simbología de Roma, porque en sus mentes estaba esto, instaurar el nuevo imperio. Hitler hablaba de imponer el Tercer Reich en alemán,
es Reich, es imperio, el tercer imperio quería. Y bueno, lo han buscado. Yo creo que Satanás, a ver, Satanás no es tonto. Es muchas cosas, pero no es tonto, no actúa improvisadamente. La Biblia nos advierte que es muy astuto, es sabio y es poderoso. Entonces Satanás tiene agenda y actúa. Sinceramente no creo que cuando Satanás levantó a Napoleón o levantó a Hitler estuviese pensando que había llegado el momento de mandar en el mundo con el séptimo y último imperio, así como Nabucodonosor lo vio en aquel sueño de aquella estatua y los pies de barro mezclados con hierro representaban este último reino que vendrá. Pero quizás fueron ensayos, quizás fueron formas, ha habido muchos anticristos, dice la Biblia, de causar daño, de tratar de hacer su obra, porque en estos imperios se causó mucho daño. En la Alemania nazi, pues imagínate, ¿no? Las muertes que se produjeron por eso. Y otra cosa curiosa, que una de las principales víctimas fueron el pueblo de Dios, los judíos. Todo eso no ocurre por casualidad. En este mundo se mueven hilos y sabemos que hay dos potencias, el reino de Dios y el reino de Satanás, la luz y las tinieblas. También sabemos quién va a vencer, sabemos quién tiene el poder y el control, todo eso ya lo sabemos. Pero no olvidemos que estamos en medio de una batalla y las batallas se desarrollan con una determinada forma y no podemos salirnos de lo que Dios ha establecido para que en esta batalla realmente seamos vencedores, podamos vencer. Entonces, en este tiempo que aquí está describiendo estos 3 primeros versículos del Salmo 2, está describiendo ese momento cuando el anticristo establece el último imperio sobre la tierra. Habrá un gobierno único mundial en el que va a destacar un hombre con un carisma excepcional. El anticristo, o como lo llama Apocalipsis, la bestia se va a manifestar como un hombre con unas grandes cualidades. El mundo está esperando a ese hombre. Tenemos problemas por todas partes. Vamos arrastrando lo del COVID-19 y no vemos el fin de todo esto. Tenemos un problema mucho más grave que el COVID-19, que es el cambio climático. Esto ya es muy serio y los gobiernos lo saben y están tremendamente preocupados. De vez en cuando se reúnen para tratar el problema y saben que esto es muy urgente y es muy grave, pero la codicia y el egoísmo es más grande y en estas cumbres no se llega a ningún tipo de acuerdo que vaya a proveer una solución. En la última cumbre que se hizo, creo que fue allá por el mes de octubre aquí en España, pues después de estar una semana ahí todos reunidos debatiendo y eso, no llegaron a ninguna conclusión satisfactoria. Bueno, ¿qué piensan los gobernantes del mundo? Ese es el corazón del hombre, egoísmo, solamente se mira por lo suyo propio, corrupción. Bueno, eso es lo que hay. Todos los días escuchamos en las noticias nuevos casos de corrupción política. No paramos de escuchar que los que mandan se aprovechan, hacen esto, hacen lo otro. De ahí que el ser humano está muy decepcionado con todo este tipo de sistemas. Y entonces, pues, bueno, hay una cierta tendencia a la desobediencia, a mirar con reojo y sin confianza a los que gobiernan. La clase política ha perdido mucha de su credibilidad. Y todo esto pasa factura. Todo esto tiene que ver. Mira, no, ahora estoy hablando de esto y me estoy acordando que ayer recibí una carta certificada de la agencia tributaria, Hacienda. Cuando llega una carta certificada de Hacienda ya te asustas, ¿no? Mira, está aquí. Lo veis las letras al revés porque es como si lo vieseis en un espejo. ¿Pero qué es esta carta de Hacienda? Bueno, yo soy autónomo. Yo pago un seguro de autónomo y yo pues pago mis impuestos, pago mi seguro de autónomo, cada 3 meses hago las declaraciones del IVA, del IRPF y pago mis impuestos.
Cuando yo hago trabajos tengo que facturar, todo eso, ¿no? Entonces cada 3 meses se hace una declaración. Yo hago un modelo que es el 303, que es el IVA, y hago un modelo que es el 130, que es el IRPF, un impuesto. Yo pago el 20% de todo lo que cobro, pago el 20% de impuesto y el 21% de IVA, impuesto. O sea, de cada factura que yo cobro, el 41% es pagos directos de impuestos para el gobierno. Aparte de eso, pues tienes que pagar el seguro de autónomo, tienes que pagar pues todos tus gastos. Y como autónomo hay muchos, pero muchos, ¿eh? Aquí hay hermanos que también son autónomos, y si no, Raquel, que está por ahí, Raquel Cantos, que opine ella, ya verás cómo también te dice. Y seguro que hay otras. O sea, solo pagamos, y para sobrevivir, pues a duras penas. Entonces, a final de año, el último trimestre se cierra el 20 de enero. Así se cierra un año. El 20 de enero cierras el último trimestre. Y entonces, antes de que acabe el mes de enero, tienes que presentar el resumen, que es otro modelo, el resumen anual del IVA. O sea, todo lo que tú declaraste de IVA, pues haces un resumen y se presenta otro modelo en ese resumen final. Entonces, yo tenía entendido que, bueno, tienes de plazo hasta el último día de enero. Y se ve que yo lo tenía entendido mal. Si enero acaba en 31, no, el plazo termina el 30, ¿vale? Entonces, yo presenté el resumen porque a mí me parecía eso, que era hasta el último de enero, tienes el tiempo, el 20 cierras trimestre y tienes hasta el 31 para presentar el resumen de IVA. Pero resulta que no, esta carta dice que tenía que haberlo presentado el 30. Entonces dice, la declaración se presentó el 31 del 1 del 20 a tal hora, habiendo vencido el plazo el 30 del 1 del 2020. O sea, me retrasé unas horas en presentar el resumen, que al final es un resumen que en algunos casos igual valen empresas más grandes esa, pero en mi caso no, porque no varía nada de lo que ya he hecho durante el año, no pago más ni recibo nada a cambio, se queda la cosa exactamente igual como estaba. Por eso en este comunicado dice que sin que se produzca perjuicio económico, es una falta leve, no hay ningún problema, pero me multan con 100 euros. Y cuando lees esto, dices, a ver, espera que me lo leo todo otra vez. O sea, porque me retrasé unas horas, yo pensaba que era hasta final de mes, y me retrasé unas horas a presentar el resumen anual, y aquí dice que no hay perjuicio económico, que no hay ninguna cosa que se tenga que compensar, está todo bien, está todo en orden, pero como tenía que presentarlo a fecha tal y me retrasé unas horas, pues entonces tengo que pagar 100 euros de multa. Digo, bueno, pues los pagaré, los 100 euros de multa. ¿Qué te parece? Pues si eso dice la norma, pues es la norma. Pero esto provoca, pues esto me pasa a mí, pero si tú entras en las páginas de Hacienda, en Facebook y eso que tienen páginas de Hacienda, verás que hay quejas. Yo no me voy a quejar, ni voy a hacer nada, ¿qué voy a hacer? Si es Hacienda. Pero cuando Hacienda te tiene que devolver a ti dinero, te lo devuelven cuando quieren. Ahora con todo esto del COVID-19, que se crearon todos estos ERTES, ERTOS y no sé qué cuántas cosas más, está lleno de testimonios de gente que aún hoy están sin cobrar. Otros tardaron 2 o 3 meses en cobrar. Otros cobraron mal, no lo que debían cobrarlo. En fin, ellos hacen lo que quieren. Resulta que todos los días oyes en las noticias, estos días se oía que el vicepresidente del gobierno, que es el presidente del partido Unidas Podemos, vendieron no sé qué sede y la que tramitó la venta, eso era un familiar directo del presidente de Unidas Podemos, de Iglesias, y entonces le dieron una comisión de 70 y pico millones de euros o 70 y pico mil euros, no, millones, no, 70 y pico mil euros de comisión y no sé qué, y todos los días oyes cosas de estas, chanchullos, corrupción. Y tú dices, ¿y yo porque me retrasé unas horas a presentar un modelo que no tiene nada que ver? Porque ni hay perjuicio económico, ni te pueden cobrar intereses, nada de nada, está todo en orden. Y te cobran 100 euros por eso, de multa. Bueno,
Pues eso es lo que ocurre en el sistema político en el que vivimos. Pero ocurre algo, nada. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, el mundo sigue. Ese es el mundo en el que estamos. No te sorprendas ni te decepciones, porque la Biblia ya lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar unos en otros. Aquí el ser humano es así. Las cosas son como son. O sea, injusticias de todo tipo. Seguro que si pudierais me contaríais un montón de injusticias con las que os habéis encontrado con la autoridad. Autoridad policial, autoridad judicial, autoridad política. Esto de Hacienda tiene muchísimo peligro. Todo el mundo tiene quejas. Pero ¿cambia algo? No, no cambia nada. El mundo sigue tal como está. Políticos corruptos. Ahora llevamos tiempo hablando de todo lo que el antiguo rey aquí en este país había hecho. Millones para aquí y para allá, desfalcos económicos por todas partes. ¿Pero qué? No, es que es el rey de España y tal, no sé qué. Podríamos hablar de tantos políticos. Aquí en Cataluña tuvimos un montón de años, como 20 y tantos años, un presidente, presidente Pujol, y toda la familia Pujol, a una fecha de hoy todavía salen por ahí millones para arriba y para abajo, y da igual. Pero es que eso es el hombre. ¿Qué esperamos? ¿Que haya justos? La Biblia dice que no hay justo ni uno. Por eso, hermano, nuestra confianza es el Señor. Pero bueno, se supone que el que manda tiene que ser digno, ¿no? Y tiene que tener un testimonio. Pero no es exactamente así. El gobierno único mundial se instaurará y no tardará mucho. Porque el mundo espera eso, un salvador. El mundo espera a alguien que dé soluciones a las pandemias. Ahora tenemos una, vendrán más. Al cambio climático, a los problemas económicos, a las guerras que hay en el mundo, el terrorismo. Y el mundo lo espera. Mira, cuando surge un líder político así como diferente, con cierto carisma, se le sobrevalora. ¿Y por qué? Porque el mundo busca eso, alguien en quien pueda confiar. Cuando en Estados Unidos se escogió la primera vez al presidente Barack Obama, fue muy significativo porque era el primer presidente negro en un país como los Estados Unidos, pero le salió elegido por una mayoría bárbara y la gente estaba muy ilusionada con él. Su forma de actuar, de ser, la apariencia, las formas, con su familia, con su esposa, todo. O sea, era el líder ejemplar. Y de pronto, pues, se puso una nación tan poderosa como Estados Unidos, pusieron su esperanza en este hombre. El mundo entero miraba a Barack Obama esperando a ver lo que este hombre iba a hacer. De hecho, al poco tiempo de elegirlo como presidente de los Estados Unidos, sin que hiciese nada todavía, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Que cuando yo lo escuché en las noticias pregunté, ¿y por qué le han dado el Premio Nobel? No sé, será por lo que hará más adelante, porque de momento no hizo nada. Pero eso demostraba eso, la expectativa, ¿no? Su forma de hablar, el carisma que tenía. El mundo espera a personas así. Cuando aparezca el anticristo tendrá un carisma como nadie ha tenido. Recuerda que va a ser un personaje muy peculiar. Podría ser que ya esté en este mundo. No sé si será un niño, será un joven, pero podría ser que ya esté. Y va a ser alguien a quien se le va a preparar para ese fin. Satanás lo sabe. Por eso Satanás, que no actúa improvisando, Satanás actúa controlando todo y planificando y tiene una agenda bien marcada. Satanás va a preparar a ese personaje, va a tener una educación especial, va a ser escogido de una forma especial, e incluso no sé si se habrá pensado, si es que ya existe o si está por existir, se habrá pensado en que haya una influencia o una cierta manipulación genética en su formación. No lo sé. La cuestión
es que va a ser escogido de una forma especial por el diablo para que ese hombre sea único. Quiero recordarte que todo lo que Satanás hace al final es una imitación de Dios y de lo que Dios ha hecho. Y como dice la palabra, anticristo tiene que ver con eso, es un falso Cristo. Va a imitar cosas que Cristo fue y que hizo. El anticristo, la bestia, va a tomar la forma de Cristo, se va a mostrar como el Salvador del mundo, el que tiene la solución para todo, la solución al cambio climático. Hermano, eso es un problema muy grave. El clima cambia a pasos agigantados. Cada año hace más calor. Esta mañana leía una noticia que ¿en qué ciudad fue? Ay, ahora no recuerdo. En una ciudad, creo que fue en... Ahora no recuerdo, es una ciudad, posiblemente sea de Estados Unidos. No recuerdo, hay una ciudad que se ha batido el récord de la temperatura más alta, con 52 grados centígrados. En un desierto se alcanzan esas temperaturas, pero en las ciudades no es normal. Entonces hay una ciudad, seguro, la noticia está por internet, la podéis buscar y leerla. Ahora no me viene el nombre de la ciudad que leí, pero es una ciudad que ha batido el récord de temperatura más alta jamás registrada en una ciudad en un verano. 52 grados. Bueno, para ser exactos, 51,8. 52, vamos a redondearlo. Pero para que no digan que el pastor dijo una mentira, no, 51,8. El clima cambia. También leí una noticia que por ahí el monzón en Asia ha causado ya casi 50 muertes en estos 2-3 días. Esas noticias casi que ni nos enteramos ya, porque no son muy así como noticias. Son, bueno, quedan en un segundo plano. La gente se muere por inundaciones, por huracanes, por tifones, bueno, eso dejó de ser casi noticia. ¿Cuántos muertos por las olas de calor que estamos sufriendo? Miles. Pero dice algo las noticias, tienes que leerlo en la prensa ahí como ya en la última página, porque casi que ni se hacen eco. Pero están muriendo miles por las olas de calor en el mundo. Ahora estamos aquí con una ola de calor en España. En muchas ciudades se sobrepasan los 40 grados y nos hemos acostumbrado, pensamos, bueno, normal, estamos en verano. Pero mira, pocos años atrás eso no ocurría. Llegábamos a 36, 38 grados excepcionalmente, pero que en una gran parte del país, incluso en el norte, se llegue a más de 40 grados. Mira, busca en internet algún mapa de estos que te muestran con imágenes en zonas rojas las temperaturas de lo que llevamos de año. Bueno, verás que los polos están sufriendo olas de calor históricas como nunca antes se vivió. Leía también una noticia ayer o antes de ayer que la Antártida y el Polo Norte este año están perdiendo hielo a una velocidad que nunca antes se había visto, a consecuencia de esas olas de calor. Olas de calores extrañas porque afectan al norte y al sur, a los polos del planeta, a donde más hielo hay, donde no es normal que en verano se supere los 1 o 2 bajo cero en el polo norte. En verano no se suele pasar de 0 grados nunca. Bueno, este año se sobrepasaron los 0 grados y mucho más. El hielo se derrite. Toda esa agua dulce se va a los océanos. Provocan que las corrientes oceánicas, como la corriente del Atlántico, se ralenticen o incluso puedan llegar a desaparecer. La afectación es gravísima para el planeta. ¿Y los gobiernos qué hacen? Bueno, ahí está, no voy a hablar de los políticos y de los gobernantes. Tú ya sabes. El mundo espera la venida de la bestia. El mundo espera que este líder se muestre con un mensaje innovador, con un carisma excepcional,
hablando múltiples idiomas, conocedor de diferentes ciencias, científico, médico, político, humanista, dominará un montón de campos, un don de gentes impresionante, con un poder excepcional, y el mundo se rendirá a sus pies. Y eso que ahora ya se oye tanto, globalización, nuevo orden mundial, gobierno único mundial, tomará forma. Es muy posible que mientras esas cosas van ocurriendo, la Iglesia sea arrebatada y nos vayamos con Cristo. Y posiblemente ese sea uno de los desencadenantes para que termine ya sí o sí de cuajar ese gobierno único mundial, porque la desaparición de millones de personas en el planeta va a ser todo un shock mundial, un caos. Va a provocar, bueno, que todo lo que está pasando ya se convierta en una verdadera catástrofe en todos los sentidos, económicos, de seguridad ciudadana, de todo tipo, de un caos. Habrá algunas naciones del mundo que se resistirán a someterse a la autoridad de un solo hombre. Por eso en Apocalipsis se describe guerra dentro del mismo reino de la bestia. Ahí hay reinos, poderes que se oponen pero que son derrotados. Al final se impone por la fuerza ese gobierno único mundial sobre aquellos que no estaban dispuestos. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Pues muy probablemente la Iglesia ya haya sido arrebatada y los que en ese tiempo crean en Jesús, porque muchos creerán, se darán cuenta de su tremendo error cuando les predicamos el Evangelio y no creyeron. Se darán cuenta muchos de su tremendo error, que seguían una pura religión, pero jamás habían tenido un encuentro personal con Dios. No habían observado sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Uno mismo debería ser el primero en mirar sus frutos y ver si realmente Cristo es lo primero en mi vida y su Iglesia es lo primero en mi vida. Entonces en ese tiempo muchos se van a dar cuenta y se van a arrepentir y se van a volver a Cristo y van a creer. Solo que van a tener que esperar a que se acabe la tribulación. Van a tener, ya no van a ser, no habrá un nuevo arrebatamiento. La mayoría de esos nuevos creyentes morirán como mártires. En Apocalipsis se describe que serán decapitados, se les cortará la cabeza. Van a pasar muchas cosas, pero yo no puedo hablar ahora de todo eso porque se nos va el tiempo. Pero hermanos, vamos hacia ese punto. Y en ese tiempo es cuando por primera vez en la historia, en el mundo, se organizan los ejércitos del mundo. Se organiza todo lo que está ahí para luchar contra el anticristo. Ahí contra Cristo que viene con sus santos. El anticristo organiza todo eso. La bestia reúne a los ejércitos del mundo. A ver, todo eso está por ver y vamos percibiendo cosas. Porque realmente con ametralladoras y cañones y misiles la bestia pretende hacer frente al rey del universo. No, pero es que hoy en día estamos llegando a puntos donde se descubren cosas que para nosotros son incluso insospechables. Hay muchas cosas secretas que los gobiernos están haciendo. En laboratorios secretos en el mundo se están investigando sobre cosas, surgen rumores, no sabemos hasta qué punto los conspiradores los teóricos de la conspiración tienen razón en lo que cuentan, qué parte es verdad, qué parte es mentira. Hay mucho desconocimiento, pese a que estamos en el tiempo de la información. Esa saturación de información también nos lleva a veces a no saber qué es cierto y qué no es cierto. Pero que sin duda Satanás tiene un plan, sin duda, y reunirá los gobiernos de la tierra para tratar de hacer que el ejército de Cristo, con el cual tú y yo vendremos, porque si fuimos arrebatados volveremos con Cristo. Dice que Cristo viene y sus santos vienen con él, ahí estaremos nosotros, a pelear contra las naciones de la tierra. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
cuando en esos 7 años que durará el gobierno de la bestia, en este mundo habrá una gran tribulación, tremenda tribulación como nunca antes la hubo, las naciones de la tierra, en lugar de darse cuenta de su error y arrepentirse y creer en el Dios de los cielos, muchos sí que lo harán, pero la mayoría de las naciones de la tierra no lo harán. Al contrario, dice que crujían sus dientes de rabia contra el Señor de los cielos. Lo que dice ahí en el Salmo número 2, lo absurdo ocurrirá. El mundo va más rápido de lo que podemos asimilar. Las cosas ocurren mucho más deprisa de lo que podemos tener conciencia. Mira, todo esto del COVID-19 está generando una situación muy extraña. Hoy leía que posiblemente en este mes de agosto Rusia ya tenga una vacuna para el COVID-19. En el resto del mundo se hable de muy pronto, pero de pronto cuando investigas un poco sobre el tema te quedas muy desconcertado porque no sabes qué haremos. Por un lado están los que hablan de la vacuna y después hay médicos. Ahora se han reunido, crece por días. La última vez que escuché eran ya más de 200 médicos que están formando una unión de médicos para contradecir las versiones oficiales que vienen del gobierno en cuanto al COVID-19. O sea, no es por ahí un teórico de la conspiración ahí. No, o sea, son médicos profesionales de la medicina que batallan cada día con la enfermedad y eso, que se están uniendo en un bloque para contradecir las versiones oficiales que vienen del gobierno. Y de pronto ves que unos dicen una cosa, gente con autoridad, profesionales y conocedores, y por otra parte las versiones oficiales de un gobierno que dicen otra. Lo que dice Trump ya no me voy a meter, si dice que hay que tomar este medicamento, el otro, o esta sustancia o aquellas, o sea, son cosas, o lo que digan en Brasil, Bolsonaro, lo que digan en Colombia o en Bolivia, y cada gobierno tiene su propia forma de ver las cosas, pero la pregunta de los ciudadanos de a pie es, pero a ver, ¿qué creemos? ¿A quién escuchamos? ¿Nos pondremos la vacuna o no nos la pondremos? ¿Qué hacemos? Está todo muy confuso, hermanos. Esto está bastante... Cada día está todo más liado. Vamos a tener que necesitar mucha sabiduría de parte de Dios y estar en sus manos para saber conducirnos. No olvides que necesitamos ese conocimiento de su voluntad. Es la otra serie de estudios que estábamos viendo en estos días. Ayer hablábamos de eso, de estar llenos, la plenitud del conocimiento de Cristo, del conocimiento de su palabra, de su voluntad. Vamos a necesitar más que nunca tener la sabiduría y la inteligencia de lo alto para saber dónde estamos y qué tenemos que hacer, porque esto cada vez está peor. ¿Habéis escuchado la empresa esta Tesla? ¿Cómo se llama el jefe de esta de Tesla? El Elon, ¿cómo es? Elon, no me sale el buen nombre. Bueno, ya sabéis, seguro que alguien lo estará escribiendo por ahí. Elon Musk o algo así es. Bueno, ¿habéis escuchado la noticia que están terminando de desarrollar un chip que se implantará en el cerebro y interactuará directamente con nuestras neuronas? Una de las primeras cosas que han dicho que hará ese chip en nuestro cerebro, que tú dices, vale, eso es lo más importante, ¿no? Una de las cosas que ese chip hará en nuestro cerebro es provocar placer. Bueno, placer con carácter sexual, pero directamente en el cerebro. Y tú escuchas estas cosas y dices, a ver, esto no puede ser, debe ser una página de estas que dicen noticias así falsas para reírse. No, y lo mira, lo investigas y no, es una noticia en serio, es oficial, es seria. En poco tiempo esto ya viene. La gente se va a empezar a implantar chips directamente en el cerebro. Dices, ¿y lo hará la gente? Te aseguro que sí lo hará. Todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con que te prometan que vas a disfrutar, que el placer,
que la diversión, el entretenimiento y una mejor vida en base a todo eso te lo garantizan, te aseguro que la gente lo va a hacer. Ya no necesitarás hacer cosas, todo será por el chip. Con tu teléfono móvil controlarás, ¿quieres sentir placer? En el móvil tú y el chip conectará con las neuronas la parte de tu cerebro que te produce placer y disfrutarás ahí con la intensidad que quieras y lo que quieras. Hermano, eso no puede ser bueno de ninguna manera. Si nuestros abuelos levantaran la cabeza, Dios mío, me parece que tal como la levantaran se volvían a tumbar, porque este mundo está tan desfigurado, yo no sé a dónde vamos a parar, pero lo que me dice todo esto es que el Señor viene pronto. Te lo aseguro, hermano, el Señor viene pronto. Bueno, y aparte de para sentir placer, ¿para qué? Tener un chip implantado en el cerebro. Bueno, pues para todo, desde aprender un nuevo idioma en cuestión de días o horas, a controlar tu economía, desde, en fin, yo que sé, un montón de historias que de momento lo saben ellos, los que están terminando de diseñar estos chips. Ya sabes que esta empresa Tesla tienen previsto ya los viajes a Marte y poner una base en la Luna para turistas, y tienen un montón de campos abiertos así en las nuevas tecnologías. O sea que todo esto viene, hermano, viene, y sin duda tiene que ver con todo lo que Apocalipsis nos dice de los tiempos del fin, de este gobierno único mundial, de la nueva era de la nueva informática, con todo lo que es la física cuántica, los ordenadores cuánticos, la inteligencia artificial, los microchips conectados directamente a nuestras neuronas, a nuestros... Bueno, nos acercamos a pasos agigantados a lo que la Biblia decía. Salmo 2. Cuando se escribió, no sé si muchos acababan de entender lo que ahí quería decir. Hoy lo entendemos. Un motín, pero a nivel de reinos, a nivel de gobiernos, contra Dios. ¿Qué quiere decir cuando dice ataduras y cuerdas? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quieren decir? Mira, las bendiciones de Dios se toman como restricciones. Tú sabes que eso hay mucha gente que piensa así. Cuando yo predico el Evangelio a algunas personas, algunos dicen, no, es que a mí no me interesa eso de la religión, yo quiero ser libre. Yo no quiero tener que darle cuenta a Dios de nada de mi vida. Muchos entienden que la bendición de Dios son ataduras, son ligaduras, cuerdas que los atan, que los esclavizan. Están ciegos, no ven. La esclavitud está fuera de Dios. El pecado te esclaviza. Te hace sentir que parece que decides y que haces lo que quieres, pero es mentira. Eres esclavo de un sistema, eres esclavo de los vicios, eres esclavo de una forma de vida de la que no tienes opción de salir. Bueno, pues eso es lo que dice ahí el Salmo. No, tenemos que romper estas ligaduras, estas cuerdas. Las bendiciones de Dios son tomadas así como ligaduras, como cuerdas, cuando esto es la verdadera libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué hacen los gobiernos hoy en día? Bueno, todo lo que era malo hace años, hoy en día ya es bueno. Se legaliza todo aquello, el aborto ya hace muchos años que se ha ido legalizando, pero siempre se amplía un poquito más el tema. Cada vez más también se van abriendo nuevas legalizaciones en cuanto a según qué tipo de drogas, a cuanto toda la comunidad sí que tiene que ver con todos los cambios sexuales, los movimientos LGTBI, todas estas cosas, todo se va legalizando, todo tipo de vicios. Hoy en día ya consumir pornografía es lo más normal del mundo, y no solo consumir, practicar cualquier tipo de formas así extrañas, todo está bien visto.
A lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Ahí dice que se reunirán los pueblos de la tierra para tratar estas cosas. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se forma la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, esta idea de que se reúnan todos los reinos de la tierra para tratar cosas juntos tampoco era muy natural, porque cada reino iba por ahí. ¿Cómo se van a reunir todos los reyes de la tierra para tratar estos temas? Hoy en día lo hacen de vez en cuando. Ahora se reúnen de vez en cuando para tratar todo el tema del COVID-19. Se reúnen para tratar el hambre en el mundo. Se reúnen para tratar el cambio climático. Lo curioso es que se reúnen mucho para tratar estos temas, pero nunca salen soluciones. No sé para qué se reúnen, pero bueno, ahí está. Todo esto del COVID-19, hay un montón de lagunas, de cosas que las cifras, todo esto es todo muy extraño. Y que es algo de lo que estos médicos que yo te digo que han formado esta especie de grupo, también plantean y dicen. ¿Cómo, por ejemplo, dicen, cómo puede la ONU dar cifras oficiales de los muertos que hay cada día en el mundo por COVID-19? Dice, eso es imposible. En un país como la India, con más de 1.000 millones de habitantes, en los que muere la gente por 1.000 causas distintas, ¿cómo se puede identificar en un día? Todos estos son de COVID-19, todos estos son de tuberculosis, todos estos son de malaria, todos estos son de esta enfermedad. ¿Cómo se puede saber la cifra exacta al día de decir estos son muertos de COVID-19? Cosas muy extrañas, pero bueno, ahí están las cifras. Las Naciones Unidas se reúnen para tratar los grandes problemas de la humanidad, pero ¿sabes cuál es su mayor error? ¿Sabes cuál es, verdad? A Dios lo dejan fuera de sus reuniones. Dios es el que tiene la solución para los problemas del hombre. Las naciones del mundo se reúnen, vamos a tratar cómo solucionamos el cambio climático, cómo solucionamos el COVID-19. ¿Qué hacemos con estos problemas globales? Y nunca se llega a ningún tipo de solución. ¿Por qué? Porque el que tiene el poder, la autoridad, el dueño del mundo, del universo, de las naciones, a ese lo dejan fuera. A Dios lo dejan fuera de buscar solución para los problemas. Segunda estrofa del Salmo 2, versículo 4 al 6. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Quiero que recuerdes una cosa. La Biblia, cuando habla de Dios, utiliza una forma que llamamos antropomorfismo. Antropomorfe, o sea, lo que tiene que ver la forma de hablar refiriéndonos a cosas de hombres, humanas. Dios es Dios, se nos escapa a nuestra comprensión, a nuestro conocimiento. El lenguaje, la altura de Dios es desconocido para nosotros. Para hablar de Dios tenemos que utilizar palabras humanas. Entonces, la Biblia usa esa forma en todas sus páginas, pero tú tienes que saber que eso es así. Porque tú tienes que interpretar. Cuando ahí dice que Dios se reirá de ellos, se burlará de ellos, eso te puede dejar una imagen equivocada de Dios. Porque Dios no se burla del ser humano. Tienes que contrastar la información que la Biblia te da en cuanto a lo que el mundo es para Dios y estos textos que aparecen ahí. Esto quiere decir algo, pero no lo tomes literal porque es una forma de hablar humana refiriéndose a Dios desconocido para nosotros. ¿Cómo utilizamos la idea de la actitud que Dios toma cuando ve a las naciones del mundo reuniéndose para conspirar contra Él? ¿Qué piensa Dios? Pues yo me pongo en la piel y entonces le atribuyo a Dios palabras humanas y digo, yo me estaría ahí riendo. ¿Qué, estos quieren conspirar contra mí? Es como
que un grupito de hormigas hay en el campo, tú estás ahí sentado y las hormigas se reunieron ahí, 10 o 12 hormigas, y están conspirando contra ti. ¿Sabéis el chiste del elefante? De las hormigas que iban allí todas por el secano aquel, muertas de hambre, de sed, y ven a lo lejos un elefante, y con el hambre que tenían, cuando ven al elefante abren ahí los ojos y dicen ¡a por él! Y salen todas corriendo como locas, porque estaban hambrientas, vieron un elefante, qué cantidad de comida, ¿no? Y todas iban ahí a por el elefante, todas desesperadas, y suben ahí por las patitas, suben para arriba, y cuando iban por aquí ya por el cuello del elefante un grupo de hormigas, el elefante notó cosquillitas, hizo así, el elefante se movió y se cayeron todas. Y al caer allí abajo se quedan ahí caídas y miran hacia arriba, y solo una hormiga quedó colgando de sus 2 patitas del cuello del elefante. Y las otras, al verla, y ellas estaban caídas, y miran y ven a la hormiguita allí colgando de sus 2 patitas del cuello del elefante, le gritan todas: ¡estrangúlalo! ¡Estrangúlalo! Pues el elefante se ríe de las hormigas. Eso es lo que el versículo quiere decir. Dios se ríe de esas conspiraciones. A ver, el mundo realmente, los reyes de la tierra creen que pueden hacer algo contra el Dios del universo. El Señor se burlará de ellos. Recuerda, es una forma de hablar humana, porque cuando tú contrastas con lo que la Biblia dice en cuanto a lo que Dios siente por el hombre, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito por ese mundo al que ama tanto. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú vas a leer en el Evangelio que cuando Jesús contemplaba la ciudad santa, lloraba, porque decía: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Si pudiésemos utilizar el lenguaje humano para referirnos a lo que Dios debe sentir al ver un mundo tan triste como este, bueno, pues sería una pena inmensa. Pero Dios es Dios. ¿Cómo me puedo poner en la mente de Dios para tratar de comprender lo que Él es, de lo que Él va a hacer? Dios se reirá. Mira, si tú tienes tu hijito pequeño, tu niño pequeñito, 3 años, y un día oye ahí por televisión, ahí conectamos desde Madrid para saber las últimas noticias, y va tu hijo de 3 añitos y te pregunta: papá, ¿qué es Madrid? Y tú le dices: Madrid es una ciudad que está en el centro de España, es la capital del Estado español, y es una ciudad pues grande que está allí. Ah, ¿y es bonito Madrid? Bueno, sí, tiene cosas, pues ahí está el Parque del Retiro, hay muchos parques en Madrid, está bien. Y entonces tu hijo piensa un poquito, tu hijo con 3 años, y te dice: papá, pues mañana me voy a ir andando a Madrid, quiero ver Madrid. ¿Y tú qué haces? Te ríes, tú te sonríes y se lo dices a los demás: mira lo que dice este niño, que se va a ir andando a Madrid, quiere ver Madrid. Te ríes, pero no es malicia, no te estás burlando de él, estás demostrando lo absurdo de su declaración. Dios no se burla, la misma situación evidencia esa burla. Es así. Es como si yo le digo al campeón del mundo de los 100 metros lisos, ¿todavía es Usain Bolt? ¿O ya hubo otro que batió el récord? Me parece que es Usain Bolt, ¿no? Es el campeón del mundo de 100 metros lisos, se corre los 100 metros lisos en menos de 9 segundos o por ahí, ¿no? Es como si yo le digo a Usain Bolt: te he hecho una carrera. El tipo me mira y se harta de reír. Le da risa y yo me río con él, porque es para reírse, ¿no? Los dos, jajaja, vaya ocurrencia que has tenido. Luego hablará de ellos en su furor. ¿Notas el contraste? Se reirá, se burlará, pero luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Sabes de qué habla eso? Del juicio de Dios. Porque las naciones del mundo se reunirán para luchar contra Cristo. Pero dice que no habrá tal batalla porque el Señor las destruirá con el poder de su palabra.
Él es todopoderoso. Dios dice y las cosas ocurren. Ese es el juicio de Dios. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Palabras humanas para tratar de comprender la forma en la que Dios actúa. ¿Te acuerdas de Babel? En Génesis capítulo 11. ¿Quieres que lo leamos un momento? Génesis 11, versículo del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Ahí la tecnología iba avanzando. Y el asfalto en lugar de mezcla. Progresaron. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, porque si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. El pecado de los hombres ahí no era vamos a construir una torre muy alta. El pecado es no necesitamos a Dios. Vamos a hacer nuestro propio nombre. ¿Para qué queremos a Dios? Mira de lo que somos capaces. Mira las cosas que estamos inventando, descubriendo, la tecnología que... ¿De qué te suena eso? ¿Dónde estamos hoy nosotros? ¿Qué piensa el hombre? Que no necesitan a Dios para nada. Que nuestra capacidad de creación, de invención, de diseño, nos ha llevado a un punto en el que el hombre es autosuficiente. No necesitamos a Dios para nada. Bueno, pues que sigan pensando eso. Espérate todo esto del cambio climático y las pandemias y todo, ya verás. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, ahí está la historia del comienzo de los idiomas, de las lenguas. ¿Crees que Dios le va a dejar al hombre que continúe en la línea en la que está, de la ciencia, la informática, la tecnología, todos los campos? ¿Crees que le va a dejar que lleguen mucho más lejos de donde están ahora? El calendario de Dios está marcado y estamos llegando a la fecha en la que Él tiene así señalada en rojo. Cristo viene pronto. Tercera estrofa, versículo del 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahí está el Hijo de Dios, reinando. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Todo es de Cristo. Todo le pertenece a Él. Como estudiábamos el otro día en Colosenses, todas las cosas por Él fueron hechas. Todo se sostiene por Él. ¿Entiendes? Hechos 13:33. Mira lo que dice. Hechos 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿No te creías cuando te dije que el Salmo 2 es el más citado en el Nuevo Testamento y que Cristo se apropió de él? Está llena la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque habla de algo futuro que la Iglesia estamos esperando y lo anhelamos y lo deseamos. Estamos esperando ese día
Ahí acabamos de leer nuevamente ese juicio profético en el versículo 9 del Salmo 2. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ese versículo 9 está haciendo referencia por lo menos a 3 o 4 pasajes de Apocalipsis. Mira, a ver uno de ellos. Apocalipsis 2:27. Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ahí está, las palabras del Salmo número 2, versículo 9. Cuarta estrofa, versículo del 10 hasta el final, el 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hermanos, la buena noticia es que todavía es tiempo de arrepentimiento, y en medio de este panorama, ahí están esas palabras de esperanza. Servid a Jehová con temor, admitid la amonestación, alegraos, honrad al Hijo. Nota que Hijo aparece con mayúscula, habla de Jesús. Es tiempo para arrepentirse, es tiempo de salvación todavía. ¿Cuánto tiempo durará más esta oportunidad? Pues no lo sabemos, hermanos. Pero no creo que sea mucho, visto lo visto y el panorama mundial tal como está. La verdad es que las cosas están bastante serias. No quiero ser catastrofista, porque el cristiano no es catastrofista. Jesús dijo, estas cosas es necesario que sucedan, no os turbéis. Estudiamos hace ya unas semanas atrás, unos meses atrás, las señales del fin, Mateo 24, 25, leímos en Tesalonicenses, vimos cosas de Apocalipsis. Acuérdate que siempre dijimos, esto no es un mensaje catastrofista, no es apocalíptico. Sí es apocalíptico, pero no en ese sentido como el mundo lo dice, mensajes apocalípticos, no, apocalípticos como la Biblia, porque apocalipsis significa revelación, descubrir las cosas que estaban ocultas. Sus hijos le esperamos y sabemos que esto ocurrirá y no nos sorprenderá y no nos pillará con turbación, porque sabemos que van a ocurrir cosas, sabemos que el clima va a empeorar, sabemos que va a haber más presiones en los gobiernos, se van a desatar guerras, algunas por consecuencia de ese cambio climático y las hambrunas y sequías que va a haber en el mundo. Va a haber el sálvese quien pueda, va a cundir a nivel de gobiernos. Fíjate que con todo esto del COVID se vuelve a manifestar ese egoísmo. O sea, ha habido naciones que han tratado de acaparar los medicamentos para ellos solos. Hoy apareció una noticia en la prensa que la Unión Europea pagará 63 millones de euros para asegurarse que tengamos disposición de este medicamento, el Remdesivir o algo así se llama. ¿Por qué? Porque ahora es el sálvese quien pueda. A ver quién consigue la vacuna primero, a ver quién puede tener estos medicamentos, a ver quién... Habrá guerras. Empeorarán las cosas a pasos agigantados, vendrán pandemias más agresivas. Esto no es catastrofismo, esto es la esperanza de que las señales dicen que Cristo está a las puertas. La Iglesia y el futuro. ¿Qué espera la Iglesia? Esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador. El mundo no tiene solución. Solamente aquellos que crean y se vuelvan a Jesús serán salvos. Si tú eres hijo, bienaventurado, afortunado tú, porque estás preparado. O debes estarlo. Ten tu lámpara encendida. El aceite tiene que estar ahí, que haya suficiente. El que oiga entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, hemos llegado al final de este estudio. Guarda estas cosas en tu corazón, porque el Señor trae
paz y tranquilidad a nuestra vida. Nuestra esperanza no está en lo que puedes ver y tocar. Estas cosas pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Lo que Dios tiene para ti permanecerá para siempre. Estamos destinados, predestinados a la eternidad, a un mundo glorioso donde no habrá más sufrimiento. Duerme tranquilo esta noche pensando que nuestra esperanza eterna es real, es auténtica y Dios va a llevarla a su fin en breve y tú estarás ahí como protagonista porque Él es nuestro papá, nos ama. Hermanos, un fortísimo abrazo para cada uno de vosotros, personal, así con todos. Se me agolpan vuestros nombres en mi cabeza y os amo profundamente. Me siento tan especial sabiendo que formamos parte de ese mismo cuerpo glorioso, que un día estaremos en la eternidad y nos miraremos así como con complicidad y nos sonreiremos y diremos, ¿ves? Por fin ya estamos aquí. Tendremos una eternidad para estar ahí juntos y abrazarnos y todo. Ahora nos abrazamos así en la distancia. Así que hermanos, si Dios quiere, mañana jueves a las 8 volvemos a estar en directo por este medio para abrir la Biblia y ver otra vez a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Te parece? Amén. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana si Dios quiere. Que Dios te bendiga.